Buenos días, hermanos amados. Vamos a hacer hoy día el discipulado de nuestra iglesia y tenemos la bendición de poder transmitirlo porque sabemos que muchos de ustedes necesitan esta parte de nuestro crecimiento espiritual. Chequearse de vez en cuando es bueno para saber dónde estoy yo en algún lado que necesito hacer algún cambio con la ayuda de la gracia del Señor, porque todos estamos siendo perfeccionados, ¿no es cierto? Vamos a orar antes de empezar, a donde tú estés, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento en el cual podemos con confianza venir a tu presencia como hijos tuyos, porque sabemos, Señor, que la obra que estás haciendo en nuestras vidas, la empezaste tú la vas a perfeccionar y la estás perfeccionando y tú la terminarás, porque tú eres Alfa, Omega, principio y fin, autor y consumador de nuestra fe. Así que en este día queremos cada uno de nosotros abrir el corazón y que tu Espíritu nos muestre las áreas de nuestras vidas en la cual tú quieres que nosotros crezcamos y ayudemos con nuestras vidas a otros, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, que tú ves la intención del corazón de todos. Y tú que nos amas tanto, Señor, estás haciendo una obra tan preciosa y queremos con todo el corazón entregarnos para ser moldeados en el nombre de Jesús. Gracias porque somos tuyos ya. Nuestro espíritu te pertenece. Todos vamos al cielo, pero hay algo en nuestras vidas que tú quieres que nosotros trabajemos. Es la parte de nuestra mente, la parte de nuestra mente. ¿Cómo la trabajamos? No con nuestra fuerza, la trabajamos con tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Y cuando ella habla a nuestro corazón, produce algo que nos invita a levantarnos y a ser mejor, porque tu palabra contiene el poder de tu amor y tú eres amor, Dios. Y con ese amor hoy día levantas a todos los que están escuchando mi voz, para que salgamos de aquí con una esperanza de lo que tú tienes por delante, corriendo nuestras carreras con los ojos puestos en Jesús, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corriendo de la mano de la paciencia, que es nuestra amiga, Señor. Pero esa paciencia necesita de la benignidad y de los frutos del Espíritu que vienen con ella para poder triunfar. Y te damos gracias porque ese Espíritu nuestro es tuyo, está sellado con tu sangre. Ese Espíritu nuestro es el que queremos que tome el control de nuestras vidas y no nuestra mente carnal jamás. Con la ayuda de tu gracia estamos siendo cambiados. Cristo se ha formado en todos ustedes. Cristo está siendo formado en mí. Dilo tú. Cristo está siendo formado en mí. Dígalo. Cristo está siendo formado en mí. Eso está escrito. Y dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Qué grande es Dios. Entonces todos queremos dar la gloria al Señor. Vamos a ir hoy día a la palabra del Señor y yo quiero que veamos en el capítulo, les digo al tiro, en el capítulo de Marcos, un momentito, quiero ver esta escritura porque me la dio el Señor ayer y me ayudó tanto cuando la escuché. Todos hemos escuchado, ¿se acuerdan cuando el Señor fue transfigurado? Y eso parece que está aquí en el capítulo, lo tenía marcadito, no, lo tengo marcado acá, espérense un poco, está mi otra Biblia, sí, en el capítulo 9 de Marcos.
Aquí Jesús, ustedes saben que empieza esta palabra del capítulo 9 de Marco, empieza cuando Jesús invita a 3 discípulos. ¿Cuáles de ellos son los que invitó, hermanos? 3. Juan, Pedro y Jacobo. Juan, Pedro y Jacobo. 3 hombres que él invitó a ir con él. Y se acuerdan que él es transfigurado. Él, en ese momento, imagínate tú estar ahí y Jesús es transfigurado y ven al lado de él, lleno de luz, así uno dice, era tan blanco las vestimentas que él tenía, que no eran de este mundo, esa blancura. Y los 2 que estaban al lado de él eran Elías y Moisés. Y estaban hablando con él. Y los discípulos, estos discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, lo ven. Imagínate la impresión de ellos. Y Pedro se pone todo nervioso después y le dice, hagamos aquí una enramada, hagamos algo para quedarnos aquí. Porque esa es la tendencia humana, querer hacer algo que sea tangible, algo que se vea. Pero lo que él estaba en ese momento mostrándoles a ellos a través de cuando fue con ellos allá, era lo que veríamos nosotros en este tiempo en que estamos entrando a la gloria del Señor. Y nos deja esto registrado en el Evangelio el Señor, para que entendamos que nuestro Señor en este momento está en los cielos sentado a la diestra del Padre, pero Él vuelve por nosotros. Él se mostró a estos discípulos para que ellos pudieran tener como una experiencia antes de lo que Él iba a hacer para ellos. Todo lo que es Jesús. Y todo este capítulo yo lo he estado estudiando y leyendo y me impresionó tanto ayer de ver las cosas que decía Jesús aquí. Vamos a ir, porque lo que quiero que veamos cuando ellos bajan del monte, dice que, bueno, después vino una nube y una voz escucharon ellos. ¿Qué decía en el versículo 7? ¿Lo puedes leer, Christoph? Amén. ¿Qué dice? Entonces vino una nube que los hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, esto es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Nos está diciendo a nosotros el Señor, escucha a Jesús. Es tiempo de escuchar al Señor. Él no está aquí, pero envió su Espíritu. El mismo que estaba en él en esos días, que era el único que tenía el Espíritu Santo, era lleno, era nacido del Espíritu Santo, pero nacido de nuevo no había ningún otro que tuviera esa relación de hijo con el Dios Padre, el Dios Creador. Pero ellos estaban ahí con él y la escuchan la voz del cielo que dice, obedézcanle. Y quedó para ti y para mí. ¿Por qué? ¿Por qué quedó esto hecho? Jesús siempre hizo las cosas aquí en la tierra para mostrar lo que un hijo podía hacer. No le entendían. Ellos todavía no lo podían entender porque no habían nacido de nuevo, no tenían al Espíritu Santo en ellos, pero tú y yo lo tenemos. Así que, hermano amado, no dejes que el enemigo te quite este momento, porque el Señor te quiere mostrar. Les pidió que ellos lo guardaran esto. Entonces ellos empiezan a ir, voy a saltarme ahora la parte que quiero ver. Cuando ellos bajan del monte, imagínate con la experiencia que habían tenido, qué es lo que pasa aquí cuando ellos bajan. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos entran, dice el versículo 14, léelo, Mirtita. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ellos eran 12, pero habían 9 que quedaron abajo. Él subió con 3 al monte. Habían 9 que estaban ahí abajo. Y estos 9 discípulos y los escribas estaban cuestionando y teniendo una contienda, teniendo una disputa. ¿Qué es lo que hace Jesús? Miren ustedes cómo actúa Jesús, porque es tan importante obedecerle a Él.
¿Qué es lo que hace el Señor en el versículo 15? ¿Qué hace la multitud primero cuando ve a Jesús? Tere. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Corriendo a él le saludaron, la gente se asombró de verlo. Él debe haber venido lleno de la gloria. Y los discípulos también, por lo que habían escuchado, venían en otro espíritu, no venían y se encuentran con esta situación. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 16, y le toca a la Michelle. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. ¿Sobre qué discuten? Porque estaban en esa posición. Y dice en el versículo 17, Marco. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje aquí mi hijo que tiene un espíritu mudo. El siguiente versículo, Christoph. El cual, donde quiere que lo toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tu discípulo que lo echasen fuera y no pudieron. El versículo siguiente, Mirtita. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. El 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. 21. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. El siguiente, Marco. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Christoph, el 23. Jesús le dijo: si puede creer, al que cree todo es posible. Paren ahí. Cuando yo leía esto ayer, nunca me había golpeado tan fuerte en el corazón. Una hermana me había llamado que tenía un problema y el Señor me dio esta escritura. Antes de que yo fuera, después con la escritura y la empezara a estudiar y a leer, me dio esta palabra: para el que cree, todo es posible. Pero Jesús, mira, como dice en la amplificada, Jesús dice: tú me dices a mí que tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Todas las cosas son posibles al que cree. Al que cree. Al que cree primero. ¿Cree qué cosa? Cree en lo que Él ha dicho. Cree en su palabra. ¿Qué cosa tenían que creer ellos? Él les había dado autoridad. Le había dado su nombre. No solo a los 12, sino que después envió, ¿cuánto? 70. Envió más discípulos, les dio su nombre, para que ellos fueran y en su nombre echaran fuera demonios. Todavía no habían nacido, pero ¿qué pasa? Dice el padre del hijo de este niño, ¿qué le dice en el 24? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Dice aquí en la Biblia amplificada, con lágrimas en los ojos, el padre le dice: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi debilidad, en la debilidad de mi fe. Así dice en esta versión, que es la griega del original. Ayúdame, yo creo constantemente, pero ayúdame en esta debilidad de mi fe. Así le dice, ayúdame. ¿En qué otra oportunidad otro pidió ayuda? Cuando él le dijo, ven a Pedro. Y Pedro caminó sobre el agua, sobrenatural, lo vieron todos. Habían ola, había de todo. Mientras Pedro caminó en el ven de Jesús, él caminó sobre el agua
no por las fuerzas de Pedro, sino porque escuchó la palabra del Creador, del yo soy, que en ese momento como hombre en la tierra estaba operando con la autoridad que le da Dios al hombre que es su hijo. Y él, ven, le dice. Y Pedro sale del agua con esa palabra, ven. Pedro no caminó por otra cosa, caminó por la palabra que le dijo, ven. ¿Y quién es esa palabra? Jesús. Aquí hay otro caso en que él está diciendo, al que cree que todo es posible en lo que él ha dicho. En mi nombre echen fuera demonios. En tu nombre se sujetan los demonios, le habían dicho ellos a él. En tu nombre, hasta los demonios no hacen caso. Y él les dijo, no se alegren por eso, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Jesús nunca te lleva a mirar a ti como lo grande que se hizo, como, para él un hijo de Dios tiene que estar aquí en la tierra viviendo lo que dice su palabra, porque eso sería lo natural de un hijo que renació del Espíritu y de la palabra. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Esto fue lo que me dijo ayer. Cuando tú le dices al Señor, en el versículo 24, el Padre le dice al Señor, con un clamor y lágrimas, Señor, yo creo constantemente, ayúdame en la debilidad de mi fe. Y Jesús, ¿qué hizo? Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Te fijaste en la autoridad del Señor? El Señor inmediatamente, cuando se dio cuenta que se estaba juntando la multitud corriendo a él, reprendió de inmediato al espíritu porque él no quería el show. Amén. Jesús es sencillo. A Jesús no le gusta el llamar la atención o que su nombre se hiciera famoso. Él venía a la tierra a mostrar que un hijo de Dios que creía en la palabra podía vivir en esta tierra y hacer lo sobrenatural. Es lo que siempre mostró el Señor. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos en nosotros el mismo espíritu del Hijo de Dios. Ese es el espíritu que vino a vivir en ti y en mí. Ese espíritu está viviendo ahora en ti, que estás escuchándome. Ese espíritu es el espíritu que dejó Dios aquí en la tierra, lo envió después que Jesús cumplió todo el sacrificio perfecto y se sentó a la diestra del Padre. Te lo envió porque Dios no solo vino a vivir en ti y te hizo nueva creación. Esto es una encarnación. Se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó y después viene a vivir en ti el espíritu del Hijo de Dios. Si nosotros vivimos más confiados en el que vive en nosotros, vamos a poder hacer lo que nos corresponde hacer en este tiempo. ¿Qué pasó cuando él no creyó? Le dijo, creyó, pero se daba cuenta que había algo en él que lo tenía en temor. Ayuda a mi debilidad de fe. Ayúdame, Jesús. El pastor Marco una vez enseñó que si tú no tenías nada más que pedir en un momento dado, podías decir, ayúdame, Jesús, cuando estaba enseñando sobre Pedro caminando sobre el agua. Pedro le dijo, ayúdame. Ese clamor lo escucha siempre el Señor. Nunca te va a decir, ahí ahógate porque no tenía fe. Él no te va a decir eso jamás. Él no va a decir, no voy a hacer nada. Él echó fuera el demonio. Y fíjate que el demonio hizo un show. Mira el show que hizo, el versículo siguiente. El versículo 25. Amén.
26, perdón. Léalo. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. ¿Te fijas cómo era la gente igual que hoy día? La gente está mirando un show, pero Jesús está actuando lo que el Padre le estaba diciendo que hiciera como hijo en la tierra, como un hijo, un hombre, como era la intención cuando creó a Adán. Así reinaba Adán sobre la tierra, no había nada que no tuviera autoridad. Pero aquí ahora, por el pecado que entró y la maldición, están estos demonios. Pero Jesús nunca los deja seguir actuando. ¿Qué hace Jesús en el versículo 27? Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Pero Jesús, la gente, los demonios empezaron a gritar, él está muerto, porque estaba como botado. Él no vino a traer muerte. Inmediatamente extendió la mano y lo levantó. Con una mano fuerte lo levantó y él se paró. Hasta ahí voy a dejarlo, porque hay que pedir ayuda al Señor. No hay que temer de pedirle ayuda, pero ejercitando tu fe, decirle la verdad, Jesús. La cosa se ha puesto dura a veces. Ayúdame. Él escucha ese clamor sincero del corazón. Él está siempre dispuesto a levantarte, a sacarte de eso. Y te va a poner instrumentos en tu camino, porque lo que está usando en la tierra hoy es al cuerpo de Cristo. Pero tenemos el problema que siempre miramos al hombre. Ahí estaba la gente mirando los discípulos. ¿Qué hacían ellos? En vez de estar todos ahí esperando el milagro, están esperando a ver qué hace este. ¿Qué hace este? La actitud de la muchedumbre, de los que están, es muy importante. Por eso es importante hacerse un chequeo espiritual. Y vamos a hacer hoy día un poquito de esto, porque no voy a alcanzar, tengo que hacer un tiempo y terminar. Pero vamos a ver en 2 de Corintios 13, el versículo 5 para empezar. 2 de Corintios 13, 5. La vamos a leer en la versión Reina Valera y después la vamos a leer en la versión amplificada. Y por favor, lean acá lo que está escrito aquí. La Reina Valera dice cómo, y lee Cristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis probados? Examinaos a vosotros mismos, pruébense, evalúense, dice la Biblia amplificada. Evalúense ustedes mismos para ver si están sosteniéndose en la fe y mostrando los frutos apropiados. Mostrando frutos. Aquí no dice frutos, pero la Biblia amplificada dice frutos. Los frutos de tu espíritu son los que se tienen que ver. Pero para saber esa parte, vamos a ir viendo algo aquí primero. Aquí un consejo que da esta enseñanza es, espiritualmente, nosotros tenemos que seguir una misma práctica. Aunque todas las cosas en nuestra vida pueden estar yendo bien, chequear tu fe regularmente y no esperar a que haya un gran problema es algo importante. Por algo la Biblia te aconseja esto. Cuando nosotros pasamos tiempo con la palabra diariamente y empezamos a examinarnos nosotros mismos a la luz de lo que dice la palabra de Dios, empezaremos a cambiar y a andar en fe en nuestras vidas. Esta práctica se las recomiendo mucho. Es bueno hacerlo. Yo lo he recibido de mis pastores y de mis mentores.
Y tengo esta enseñanza de los Copeland, que yo la estaba estudiando y la encargué para hacerla porque me ayudó mucho a mí. La palabra de Dios hay que practicarla, porque si tú la tomas como una lectura nada más y no la practicas, tu fe no va a crecer, porque la fe viene cuando tú oyes y eres un hacedor de la palabra de Dios. Amén. No solo un oidor, eres un hacedor también. Cuando tú practicas la palabra, es importante. La fe es para los valientes. Nosotros vemos lo que le dice Dios a Josué acerca de la palabra. Por eso es tan importante ver lo que habla Dios, por qué nos dio la palabra. En Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces todo te saldrá bien. ¿Por qué es importante? Una de las cosas maravillosas acerca de la palabra de Dios, que tú, cuando eres alguien que la obedece, va a ver lo que ella hace en tu vida. La palabra de Dios hace algo en tu vida cuando tú la obedeces, cuando tú la actúas, cuando tú la practicas. Cada paso de fe que tú das en la palabra de Dios te va a ir haciendo más fuerte en la fe. Eso es lo que le pasó a Pedro cuando él tuvo un gran desafío. Negó a Jesús 3 veces. Él lo había visto resucitar muertos, alimentar a muchedumbres. Y eso lo pueden leer ustedes después en Mateo 26 y en Lucas 22. En el huerto de Getsemaní, Jesús les advirtió a los discípulos que estuvieran velando y orando para que no cayeran en tentación. ¿Por qué crees tú que nos está llamando a la oración el Espíritu Santo tanto en este tiempo? Porque la tentación que vamos a caer es la incredulidad con toda la presión de espíritus malignos que hay en este momento en la tierra. En la palabra de Dios nos muestra aquí que el Señor, cuando les dijo eso a ellos estaban tan cansados que se quedaron dormidos porque dominaba su carne. No pudieron velar ni siquiera una hora, un ratito con Él. ¿Cuántas veces nos proponemos orar nosotros que tenemos el Espíritu Santo? Nos proponemos leer la palabra, pero hay tantas cosas en este momento que te están alejando de la palabra de Dios, que te impiden velar y orar, que depende de nosotros. El Señor como iglesia nos habló hace unos días atrás de que cuidáramos de no dejar que el tiempo nos domine, sino que nosotros tomemos el tiempo para que el tiempo nos sirva a nosotros, no nosotros al tiempo. Dios no te creó a ti para ser un esclavo del tiempo, para andar corriendo por esto y lo otro de allá. Dios te dio el tiempo para que tú lo administres, para conocerlo más a Él, porque los días se van a ir poniendo cada vez más difíciles. Eso lo dijo Jesús, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos todo lo que Él hizo, estos discípulos que tenían tanto temor, estos discípulos se recordaron de las palabras que escucharon a Jesús decir cuando Él predicó. Vemos aquí cuando Él enseñó estas palabras, no la entendieron. Pero ¿qué pasó cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Después que Él resucitó, y en Hechos vemos que ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, porque viene el Espíritu Santo sobre ellos, y todos ellos son bautizados con el Espíritu Santo. Jesús les dijo en Hechos 1:8, ¿qué cosa? Recibiréis poder. Dilo fuerte. Cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí Pedro, cuando recordó estas palabras que dijo Jesús, después que él ascendió a los cielos y envió el Espíritu sobre ellos, porque ellos obedecieron ahí y habían recibido el nuevo nacimiento cuando él les sopló, ahora esperaban la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la unción, el poder que vino sobre ellos. Y ahí Pedro da un mensaje en el día de Pentecostés que se salvan 3.000 personas. Imagínate, ese mismo Pedro asustado, ahora lleno del Espíritu Santo, habla la palabra de Dios y se convierte en 3.000. ¿Qué cambió la vida de Pedro? Amén. La venida del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿por qué cristianos que estamos llenos del Espíritu Santo, que ya somos bautizados con el Espíritu Santo, tenemos que a veces decir, Señor, ayúdame? Tenemos que entender que hay que hacer una reflexión en este tiempo y preguntarnos, con estas escrituras que les dejé, anótenlas, les dije, para que las vean ustedes después y empiecen a hacerse una evaluación. Y te preguntes cuando tú reflexiones, ¿te has sentido alguna vez guiado por el Señor a reflexionar y preguntarle, Señor, quiero hacerme un chequeo? ¿Dónde estoy mal? ¿Dónde debo cambiar yo? Porque siempre estamos pidiendo esto, haciendo lo otro, pero nunca hacemos eso. La vez que lo hice yo, me ayudó mucho, porque él me habló del libro de Gálatas y me empezó a hablar con los frutos del Espíritu, el área en que yo debía trabajar, y la estoy trabajando. Estaba todo lo demás bien, pero me faltaba una cosa, y esa cosa es la que estoy trabajando y la vamos a ver en el siguiente estudio. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Hasta la próxima vez.